12 Monkeys cumple 30 años. Hace 30 años, Terry Gilliam, director surgido del proyecto Monty Python, artífice de maravillas como Brasil y las aventuras del barón Munchausen, recibió un encargo gigantesco: dirigir una película de nombre intrigante, 12 Monkeys, que contaría la historia de un hombre que va y viene en el tiempo para tratar de entender las razones de una pandemia que aniquilará al 99% de la población humana. Afortunadamente, Gilliam aceptó, y con Bruce Willis y Madeleine Stowe a bordo, concretó, después de un rodaje muy accidentado con presupuesto muy justo, una de las mejores películas de ciencia ficción distópica que se hayan filmado. Convertida hoy en película de culto, merecedora de estudios y análisis apasionados, 12 Monkeys cumple 30 años de haber sido, además, una película muy exitosa en taquilla. Para celebrar ese cumpleaños, invitamos a hablar de la película a Leonora Milán, científica, comunicadora, locutora, melómana, una de las cabezas del exitoso podcast Mandarax y entusiasta de la filmografía de Terry Gilliam. Celebremos 30 años de 12 Monkeys. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Leos, ¿qué más puedo yo decir? Bienvenida otra vez a los micrófonos Cine Garage. Yo soy muy feliz de acompañarte cuando quieras que esté contigo, mi querido Eric Estrada, el carnicero del cine, si te dicen así aquí también. Sí, todavía por ahí. ¿Sabes? Estaba pensando rescatar el personaje para el canal de YouTube de Cine Garage. Sí deberías, nadie era tan destructivo como tú de repente en tus reseñas poderosas. Volverá, bueno, las reseñas se siguen haciendo sí, en el Patreon. Claro. Adentro en el Patreon, ahí sí, no sabes la de descabezados que tenemos. Pero... No esperaba menos de ti, no esperaba menos de ti. Vamos a hablar de 12 monos, 12 Monkeys. Yo desde que te invité me dijiste, me gusta mucho Terry Gilliam, sí, me gusta mucho 12 Monkeys. No sé si tu enfoque va a ser evidentemente más científico que el mío, que tenga que ver con cuestiones de pandemias y microbios y viruses, pero aún así la película es bien emocionante. Antes de empezar, nada más decirle a la gente, este es el momento indicado para suscribirse al podcast Cine Garage, para que le den ahí al botón de suscribir y al botón de la campana para que nos sigan ayudando a subir en los ratings mundiales. Entonces, hágalo por favor ahora y pues nada, Leos, yo parece que le di a una de tus películas favoritas por tu inmediata y pronta respuesta a pesar de tu apretadísima agenda. Es que me da mucha risa que hayas escrito justo ¿qué habrá sido? Un mes máximo, después de que en Tardes Ya, el programa que hago en YouTube con Baxter, con quien hacía antes un programa en Nivel 99 que se llamaba Buenos Días Santa Fe, platicamos de películas que nos volaron la cabeza cuando las vimos y que nos siguen pareciendo chidas al día de hoy. Y entonces salió un montón de Terry Gilliam. Bueno, sobre todo yo mencioné Las aventuras del barón de Munchausen, ajá, que era de mis películas favoritas de niña, y Baxter puso 12 monos y yo la puse también. Pero es que no para, ¿no? O sea, Fear and Loathing en Las Vegas. Claro. Brasil es una pachecada que... Sí. Siento que... Bueno, esta también, ¿eh? No, claro, pero Brasil sí tiene menos pies y cabeza. Esta tiene una historia relativamente lineal que se puede seguir. Ayuda mucho revisitarla, obvio, y con los años te das cuenta que sí hay un montón de costuras ahí que se le ven durísimo. Pero te ayuda mucho ya saber como... a gran escala de qué va la película para darte cuenta de cosas que igual no notaste al principio, etcétera. Pero entonces como que veníamos de platicar hace muy poco tiempo de esta película y fue como de, claro, obvio, platiquemos más de ella, porque pues ese fue un especial de muchas películas y tuvimos que platicar muy rápidamente de todas ellas y entonces no dio tiempo de clavarse en nada. Y mucho menos en esta que hay mucho donde clavarse. No, en esta hay muchísimo, porque además, por lo que estuve yo revisando fuera de la película, evidentemente la veo, la rescato muchas veces. Revisé lo más que pude en esta ocasión, no la pude ver completa porque pues el tiempo apremia, pero pude revisar un documental bien interesante que es sobre los procesos de la película y te das cuenta, bueno, el documental lo voy a dejar aquí pegado abajo del podcast, tanto en el Patreon como en la web de Cine Garage, junto con las otras películas que mencionemos, para que ahí las puedan ver, son las ligas directas. Y en el documental que se llama El Factor Hámster y otras leyendas alrededor de 12 Monkeys,
te das cuenta que Terry Gilliam en realidad le cae la película, ¿no? Ajá. Le dicen, oye, pues aviéntatela, ¿no? ¿Cómo ves? Tenemos este guión. Y él dice, pues sí la hago, si no me vuelven a hacer la misma trastada que me hicieron en Brasil, precisamente. Ajá. Que en parte por eso es una pachequez sin pies ni cabezas, porque a la hora de que Universal ve Brasil, como Terry Gilliam no tenía el famoso derecho del último corte, es decir, él entrega la película y si la distribuidora o el estudio dicen, no, esto no nos gusta, quítale, o necesitamos otro final, y normalmente lo filman ellos mismos y el director y se lo ponen. Ahora sí pidió el control, porque cuando estrena Brasil todo el mundo dijo exactamente lo que tú dijiste. Vaya Esto no pachecada, tiene no se ni entiende. pies ni no entiendo un carajo. ¿Por qué se llama Brasil, no? De entrada. No hay nada brasileño. Y dice, me la he hecho si me dan si yo puedo hacer el corte final, que fue lo que ocurrió con esta película, en donde él va siguiendo un proceso creativo conforme va haciendo la película. Él no entiende lo que está haciendo cuando comienza y todo se va describiendo muy bien en este documental que les digo, hasta que finalmente le da el clavo, ya casi en los últimos días de rodaje, dice, ya sé cómo podemos concretar todo esto. Entonces, esas costuras que mencionas, creo que son parte del entendimiento de Terry Gilliam sobre lo que él quería contar alrededor de 12 monos. Que no sé qué historia tengas tú en la cabeza de 12 Monkeys, porque en el documental Terry Gilliam dice, esto es una historia de amor, y sus guionistas le dicen, no, es una historia de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, ¿no? Y su asistente le dice, híjole, no, es un thriller de ciencia ficción. Entonces, todo el mundo tenía una película distinta en la cabeza. No sé cuál tengas tú, porque también es una película de pandemias y de epidemias. A mí me gusta, o sea, al final del día creo que lo que construye 12 Monkeys como un proyecto tan interesante es el viaje en el tiempo, porque lograr viaje en el tiempo no es nada sencillo. Es súper fácil entrar en cualquier cantidad de paradojas de qué ocurre cuando alguien viaja al pasado para tratar de alguna manera tener injerencia en el futuro, que hay como de las cosas del efecto mariposa, ya sabes, de que si Sí, moviera otra así que no el tiene ni pies mínimo. ni cabeza. Claro. Y entonces Terry Gilliam es muy permisivo con el viaje en el tiempo, o los guionistas son muy permisivos con el viaje en el tiempo, que creo que es la única forma de abordar el viaje en el tiempo. Si te pones a sobrepensarlo, fallas. Y lo que tiene es como justo una cosa como muy ligera en el que el proceso del viaje en el tiempo, que es la constante de toda la película, es un proceso que tiene además un montón de errores, porque los científicos que lo mandan de regreso al pasado son malones en su chamba y de repente es como, oh Dios mío, estoy a la mitad de la Primera Guerra Mundial, y lo regresan, ¿no? Y como que no tiene demasiada consecuencia el tema de que estén brincando en el tiempo, interactuando, más que para que su coprotagonista, la psiquiatra que lo atiende cuando llega por primera vez a los 90. Catherine se llama. Ajá. Que Madeleine Stowe, a quien le mandamos un saludo. Que ella escucha mucho Cine Garage, me dijo el otro día que platiqué con ella, que no se pierde así aprendió un episodio. español. Sí. Y entonces, pues bueno, sirve para como que ella de alguna manera le crea cuando se encuentra referencias a sus viajes en el pasado, ¿no? Sí. Y en ese sentido es muy amigable, que a mí como que cuando la revisité dije, uy, he visto mucho más viaje en el tiempo desde que vi 12 Monkeys en los 90 y siento que ahora podría encontrar justo ahí más costuras y me parece que es de lo que mejor envejeció, ¿no? O sea, como que el tratamiento del salto en el tiempo no afecta en nada porque al final del día nada va realmente a cambiar. Él seguirá siempre siendo un peón de quienes lo están enviando, que lo que quieren en verdad, y si usted no ha visto 12 monos, póngame mute ahorita, es que la pandemia ocurra como siempre ha ocurrido y ellos tratar de solucionar sus problemas del futuro, pero de ninguna manera evitar la crisis que tiene la humanidad donde la tiene. Y entonces, en ese sentido, pues el viaje en el tiempo es como una especie de loop en el que Bruce Willis está condenado a vivir, sufrir, enamorarse y morir todo el tiempo de la misma forma, y Madeleine Stowe acaba siendo la víctima más salvaje del síndrome de Estocolmo. Y entiendo porque Bruce Willis ya estaba como muy guapetón en esa película y le hablaba bonito y así, como que, no sé. Y además está muy chido, pues sí, tener un novio del futuro, supongo que era también eso muy sexy. Sí. Pero creo que para mí la parte más interesante de esto es ese círculo temporal en el que entra la película y que no te estorbe en ningún momento para todo lo demás que pasa. La historia de la pandemia, la historia de amor,
el mundo en el futuro, como en esta prisión bajo tierra, y el mundo afuera, con todos los animales que liberaron, corriendo libres y todo derruido, ¿no? O sea, no me estorba para nada y eso lo aprecié un montón en esta revisitada, que por cierto tengo que decirte que nunca lo había hecho, pero renté la película en Claro Video para verla para ti. Muchísimas gracias. No. Cinegaras te va a pagar con unas cervezas en la siguiente gira de cantinas. Yo con estar aquí, con que me invites es suficiente, pero nunca había hecho ese proceso, porque es como de, no, la voy a bajar pirata, ya pago demasiado. Sí. Y luego fue como, no tengo tiempo. En español de España, ¿no? Claro. Y fue como de, no, realmente no, o sea, no me daba tiempo de encontrar el torrent, qué sé yo, y entonces fue como, no, ya, bueno, voy a rentarla acá. Y estuvo muy bien, fue una experiencia interesante. No, es bonita película, te digo, para revisar de repente así a media cruda del domingo. Es una película de cruda porque te mete en un ambiente mental bien interesante. Esto que dices de no se meten o sea, es una película muy nerd, tú lo dijiste, ¿no? Cuenta la historia del dark ideal, que nace, sufre, se enamora y luego no puede consumar el amor. Por eso los darks somos darks, porque estamos en ese look que describiste. Claro. Pero como la película, y este es un dato que le voy a dar justo a la gente más joven que nos escucha, la película está basada en un cortometraje que habla justo de viajes en el tiempo. El cortometraje se llama La Jetée, es del 62, dirige Chris Marker y es un prodigio de película. Todo está hecho justo como su tema central es la memoria y los recuerdos, con fotos, con foto fija. O sea, la gente no se mueve, tú vas viendo una foto y luego la otra y luego la otra, y cuenta la historia de un hombre al que también lo mandan en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, como para tratar de resolver los problemas del futuro universal después de la Tercera Guerra Mundial, o sea, mañana, ¿no? Mañana, sí. Mañana, sí. Entonces a él lo llevan y lo traen como para ir arreglando problemas, como dices tú, de, híjole, ya no hay suministros de alimentos. ¿Dónde empezó el rollo, no, del suministro de alimentos? ¿Por qué empezaron a dejar de fabricarse o de hacerse estas cosas? Y él, en esos procesos de ir y venir, va analizando y entendiendo el valor de la memoria y el valor de los recuerdos. Basado en eso, el guión de David Webb Peoples y Janet Peoples, que para 12 monos, pues sí, tiene los viajes en el tiempo, pero como dices, no es el viaje en el tiempo estilo Terminator de voy a volver para cambiar el futuro y poder dominar, tener más poder. O sea, en esos temas no entran. La película es nerd en otros sentidos. Aquí también les voy a pegar La Jetée, por supuesto, y se puede ver, creo que fácilmente en YouTube. Les recomiendo muchísimo. Y si les gusta 12 monos, 12 Monkeys, les va a gustar todavía más después de ver este cortometraje. Media horita dura. Y creo que es por eso, Leos, que la película original no está buscando, como dices, solucionar el problema antes de que ocurra, simplemente manejarlo de mejor forma. Ahora, los Peoples, bueno, sobre todo el señor David Peoples, que es el coescritor de 12 monos, no fue su primer experimento de estos mundos distópicos, porque él coescribe Blade Runner, ¿no? O sea, es un tipo con alto caché en el mundo de la ciencia ficción distópica, salvaje, de futuros grises, muy tecnológicos, pero muy fallidos dentro de la tecnología. Y yo no sabía, que vi recién haciendo como una lecturita para estar aquí contigo hoy, que también fue el escritor de una película que me gustaba un montón cuando muy niña, que se llamaba Ladyhawke. Sí. Que es súper bonita. Con Michelle Pfeiffer, ¿no? Ajá, y que él no tiene el crédito de escritor porque por alguna razón no aparece, pero sí contribuyó. Y que es una película de Richard Donner muy bonita en la que sale Matthew Broderick de bebé. O sea, era un escuincle. Y que es lindísima, pero bueno, el tipo es talentoso y creo que su como corona en su carrera es 12 monos, porque después de eso ya trabaja muy poco y no sé si siento que fue como ya hice todo lo que podía hacer después de esta pachecada también, que sí se entiende, no puedo hacer más, ya acabé, o qué habrá sido, pero vaya, como que todas las capas que tiene 12 monos, porque justo, ¿no? La idea de el grupo vengador o la persona vengadora que quiere liberar un virus para eliminar a la humanidad porque se dio cuenta ya de que somos escoria y no merecemos vivir y hay que más bien mantener el mundo vivo para los otros habitantes del planeta que no somos humanos,
es algo sobre lo que se ha tocado varias veces hasta el Thanos mismo, ¿no? Que era como, pero yo no soy malo, yo estoy tirando un paro, carnales, ¿no? Estoy limpiando el patio, chavos. Exacto. No, yo vine a barrer nomás, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, está toda esa parte en la que te preguntas como qué tan cerca estamos de que algo así realmente pasara, qué tanto tendría que ser algo a propósito, y si es por culpa de películas como esta que la gente cuando sale algo real como COVID dice, ay, claramente lo creó alguien en un laboratorio y lo liberaron para limpiar la población. O sea, es muy fácil pensar en la vida real en este tipo de cosas cuando tienes películas como esta que te dijeron, esto pasó y acabó con la humanidad y fue en cuestión de meses, y ves que en cuestión de meses la humanidad en el 2020 está encerrada en la casa porque hay un virus mortal, dices, esto está pasando porque alguien lo soltó. O sea, ¿no? Es una narrativa muy, muy común incluso en la vida real. Y luego estrena The Last of Us, que tiene más o menos la misma premisa, ¿no? De toda esta contaminación que está convirtiendo a las personas en hongos, también vino de un fallo en la cadena de producción. Pues sí, la conspiración acaba aterrizando de una manera muy creíble, especialmente con esta película, porque tanto el futuro que pintan como el presente que retratan, evidentemente, es muy cercano. La película está ambientada en el 96, si mal no recuerdo. O sea, ambientaron la película un año para que ocurriera, entre comillas, un año después del estreno, aunque estrenó ya muy tarde en el 95. Pero cuando la ves, podría estar ocurriendo en el 2020, podría haber ocurrido en el 75. Es completamente atemporal y eso no lo estaban buscando, ¿sabes? No querían dar la idea de que esto podría pasar en cualquier momento. Estaban haciendo una película del presente y tú lo puedes ver en el documental. El propio Terry Gilliam se cuestionaba, ¿tenemos que decirle a la gente en qué año estamos viviendo esto de la película? Porque incluso, y ese es un dato que también platican ahí, el futuro del cual envían al propio Bruce Willis Dark al pasado es 2035. Todo mundo tenemos esa idea de la película, pero la película jamás lo menciona. No, nunca. Jamás hay un letrero que nos diga que estamos en el 2035. Yo hubiera pensado que era mucho después, pero no, porque él es un adulto cuando era un niño en los 90, entonces hace sentido. O sea, por lo único que creo que no funcionaría ahorita sería porque con reconocimiento facial y teléfonos celulares los hubieran agarrado así cuando los está buscando la policía, ¿no? Porque en algún momento Madeleine Stowe y Bruce Willis se convierten en fugitivos porque pues en algún momento tienen como un intercambio de palabras. Un desencuentro, digamos. Desencuentro con unos vagos. Y Bruce Willis acaba en defensa de su psiquiatra enamorada, acaba matándolos y entonces lo están buscando por asesinato y por haber secuestrado a la terapeuta en algún momento, ¿no? Claro, porque al final muy síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero pues el tipo la secuestra y se la lleva a Filadelfia y bueno, a ver qué pasa. Pero esa es la única parte en la que hubiera sido muy sencillo que la policía los encontrara como mucho más eficientemente de lo que pasa en la película. Fuera de eso, no hay media bronca. Sería, o sea, en ese sentido envejece a toda madre. Que lo único es que la manufactura se ve chafona, porque más, como que te pones a pensar que para Terry Gilliam en ese momento era muy futurista en su concepto el que todos tuvieran como trajes de plástico y que todo fuera como hecho de un plástico, pero como un plástico muy poco futurista. O sea, como que tenía muy látex, ¿no? Pero luego como que te ponen una especie de envoltura como regalo de Sanborns en todas las cosas, en el traje de los científicos, en la máquina del tiempo. Y es como de, güey, lo hiciste así porque esa era tu decisión creativa, porque en ese momento decías, el plástico es chido del futuro, o porque tenía $29 millones para hacer una película que se ve carísima para la época. Y plástico era quizá para lo que le alcanzó, ¿no? O sea, no, pues ya estaban hechos los trajes, nomás vas a la tlapalería y los pintas, ¿no? O sea, tampoco es que tengas una costurita ahí y la metes, es eso, ¿no? A mí cuando me pasa esto de que tú dices, bueno, si se hubiera previsto la existencia de los teléfonos celulares y el reconocimiento facial, como sí hacen otras películas de ciencia ficción, es ahí donde yo ubico más a esta del lado del cyberpunk. Yo las pienso como realidades alternas. Hace poquito hice un podcast sobre Strange Days, que ocurre del 99 en el paso al 2000, que también hay una tecnología bastante retro, muy parecida a la de Brasil y a la de 12 Monkeys, pero evidentemente cuando la ves después del 99, dices, pues sí, el mundo ya no es lo que ellos creían que iba a ser, ni se ve como ellos creían que se iba a ver. Entonces, a mí me gusta imaginarlas como un
presente alterno, como de ese es el 99 de un universo paralelo de la Tierra, ¿no? Y cuando las ves así, la verdad es como si te estuvieras contando un cuento a ti mismo. Yo le sugiero a la gente que pacheque de la misma forma con las películas, en especial con 12 Monkeys. Ahora que mencionabas a David Webb Peoples, sí, él es de Blade Runner, él está en los créditos de escritura de Blade Runner, y tiene otra película, y voy a aprovechar aquí el comercial, que vamos a analizar en un curso de western que vamos a dar en Cine Garage, que se llama Los Imperdonables. Los Imperdonables es así como lo hizo Blade Runner con la ciencia ficción y así como lo hace 12 Monkeys con las historias de amor o con el thriller, como la quieran ver, o con los viajes en el tiempo, es transformar la línea del género. Cuando él escribe Los Imperdonables, el western da un giro y toma una temática que antes se había ignorado, y a partir de ahí el western es otra cosa. Pero, igual que yo creo que a partir de 12 monos, los viajes en el tiempo son otra cosa. O sea, ya no los vemos ni como algo inalcanzable, número uno, que creo que era parte de la imaginación cinematográfica de los viajes en el tiempo en el pasado, ¿no? Tenía que ser en un futuro muy futuro, sí, con máquinas súper complejas. Aquí el viaje en el tiempo se ve bien cercano, pero muy poco científico, hay que decirlo. Claro. Y como con un ida y vuelta muy sencillo, ¿no? O sea, digo que al parecer le destruía la mente a Bruce Willis cada paseíto, porque regresa siendo como un monstruo escurrebaba cada vez que lo mandan y lo regresan. Pero por lo menos lo curan, ¿no? Porque siempre logra como regresar muy malherido de su viaje al pasado. Y creo que la cosa que tiene como mucho interés es que al final también las temáticas están súper actuales, ¿no? O sea, como el ecoterrorismo, el grupo de gente que hace como estas manifestaciones, no sé, como pensando en un Just Stop Oil, que avientan pintura o sopa de tomate a cuadros invaluables como para llamar la atención. Los derechos animales. Exacto, ¿no? Y acá ese es como el engaño, el engaño de alguna manera por el que él cae, que cree que estos que están liberando al mundo de los humanos plaga son unos ecoterroristas que lo único que querían era liberar a los animales porque al hijo loco le caía mal su papá, porque era un científico sí, malévolo del capital, ¿no? Ultramillonario, además, ¿no? O sea, es el Elon Musk de la película. O sea, lo bien que envejece es tremendo. Yo creo que hoy es más relevante que nunca y más angustiante que nunca. Ustedes sabrán, si escuchan Mandarax, el podcast de ciencia que hago desde hace varios años, que uno de nuestros miedos más grandes es el miedo pandémico. El miedo de la resistencia a los antibióticos y el miedo de la pandemia que venga, ya sea de la naturaleza misma o de algún humano loco o de algún humano descuidado, es como de wow. Y lo hemos visto porque ya nos tocaron dos. O sea, siento que somos una generación muy rara a la que le tocó una baby pandemia que se resolvió relativamente fácil. Y bueno, entonces la idea de que sí venga de alguna manera un virus contra el que no podemos hacer nada y que sea inmediato, pues es un miedo, yo no sé si realista, porque todo puede pasar en ese universo que desconocemos tanto, que es el de los virus y sus posibles saltos para infectar a la humanidad. Pero la idea de que alguien pierda el control y despliegue un arma biológica, pues es algo que creo que tienen todos y que a mí me preocupa cada vez más que el gobierno estadounidense esté tomando la decisión de abandonar el financiamiento para sus programas de vacunación y de investigación sobre enfermedades emergentes y que le quite presupuesto al CDC y que de alguna manera ese grupo de gente que nos ha ayudado a que las cosas no se salgan de control cuando podrían fácilmente salirse de control, ahora no tenga presupuesto y en algún momento vaya incluso quizá a desaparecer. Es como, no, vean 12 monos. ¿Qué tal? Soy Eric Estrada. Vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro nuevo curso de cine en línea, El Nuevo Horizonte del Western. Ahí vamos a explorar justo eso, el western, uno de los primeros géneros cinematográficos en la historia, uno de los más activos y uno de los más universales. Vamos a entender el nacimiento y el porqué del western, vamos a ver sus transformaciones y vamos a hablar, por supuesto, de películas de vaqueros hechas en Estados Unidos, en Italia, en España, en México también, que tuvimos nuestra parte de western. Iniciamos el 14 de mayo. Las sesiones duran 2 horas. Habrá una sesión cada miércoles a partir del 14 de mayo.
Y a la hora de terminar nuestro curso, de haber explorado incluso sus mezclas con la ciencia ficción, con el terror, con otros géneros, lo cual hace del western algo muy, muy vivo, cuando terminemos nuestro curso, vamos a sortear una barra de sonidos sonos entre la gente que se haya inscrito. Con esa barra, ustedes van a poder ver películas en casa, pero que suenen como en el cine. Y a veces, se los digo yo, mejor. Vengan, inscríbanse. Es un curso abierto a todo mundo. No necesitan saber absolutamente nada de cine, nada del western. Incluso pueden que ustedes piensen que no les gusta el western. Aquí se van a dar cuenta de que les gusta más de lo que ustedes creen. Inscríbanse. Repito, iniciamos el 14 de mayo. Si ustedes no pueden llegar a una de las sesiones o quieren revisarlas, nosotros las dejamos grabadas para que la gente que se inscribió pueda revisarlas tantas veces como quiera en un periodo de tiempo durante y después del curso. Pidan informes en joaquin@cinegarage.com. Ahí les dicen qué es lo que hay que hacer para inscribirse. Hay descuentos para Patreons y para exalumnos, así que si ustedes se suscriben ahora mismo al perfil Patreon, pueden obtener un muy buen descuento en este curso, El Nuevo Horizonte del Western. No importa en qué parte del mundo vivan, ahí nos encontramos, ahí vamos a hablar de películas bien emocionantes, de un género mucho más interesante de lo que la gente cree. Iniciamos el 14 de mayo a las 7 de la tarde, sesiones de 2 horas a la semana, con material de lectura, con películas para ver y revisar. El Nuevo Horizonte del Western, nuevo curso en línea de Cinegarage. Informes joaquin@cinegarage.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vengo a recordarles que se pueden suscribir al perfil Patreon de Cinegarage y conocer ahí ese otro lado del proyecto Cinegarage, uno que es exclusivo para nuestros y nuestras suscriptoras, que encuentran ahí críticas a todos los estrenos, tanto en cines como en cuestión de series. Ahí encuentran entrevistas, ahí encuentran material exclusivo para ustedes, cobertura de festivales de cine, para que estén al tanto de lo que va ocurriendo. Ustedes solamente tienen que ir a www.patreon.com/cinegarage, elegir el nivel de suscripción en el cual ustedes quieren participar e inmediatamente podrán tener acceso a todo el material exclusivo que tenemos ahí, que ya son muchos y muchos y muchos cientos de notas y de entrevistas que pueden explorar y que además se van actualizando día a día. Siempre hay algo nuevo ahí para explorar y para comentar con la gente a la que le guste el cine. Nosotros, con esa aportación de su suscripción, podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage, que cada vez es más querido, cada vez es más escuchado. Mil gracias a toda la gente que le da play en cuanto nuestro podcast se estrena. Entonces, ustedes reciben ese otro lado de Cine Garage, material exclusivo para todos y todas ustedes, y nosotros con su aportación mantenemos vivo este podcast. En esta ocasión, mil gracias a Frank Alcántara, Javier Hurtado, Deidra Ángel, Tania Ojeda, Edu Cortz, Jonathan Guajardo, Viviana Salcedo, Azucena Citlali Jasso, Enrique Figueroa, Yair Arévalo Zárate. Ellos, ellas ya son parte del podcast Cine Garage a través del perfil Patreon. Están suscritos, disfrutan del material exclusivo. Les invito a que lo hagan. Vayan ahora mismo a www.patreon.com/Cine Garage. Las películas cuentan ese mundo porque es un mundo, como dices, tremendamente posible y cercano, ya no en el aspecto en el que decía yo del viaje en el tiempo, sino de hacia allá nos estamos dirigiendo, que es una de las grandes razones de ser de la ciencia ficción y en particular de la ciencia ficción distópica. Sí. Plantarnos enfrente todos los errores que estamos cometiendo en el presente, contándolos como si fuera un asunto del futuro, simplemente para emocionalmente acercarnos a ello, pero prácticamente las mejores películas de ciencia ficción, prácticamente todas, lo que hacen es, estamos haciendo mal esto, esto, esto y esto, vamos a ponerlo en una película, a veces de manera intencional, a veces no tanto, pero esa es la función de la ciencia ficción. Blade Runner tiene también sus partes de predicción, ¿no? El hecho de que los ricos puedan ir al espacio y todos los demás pobres y enfermos nos quedemos en la Tierra, que todo sea una nube de oscuridad, de contaminación, ¿no? El petróleo jamás se dejó de utilizar. Creo que 12 monos también cubre su cuota de levantar alertas de una muy buena forma. Y Blade Runner, si le sumas que tiene también el tema que creo que se nos hizo relevante más temprano que tarde
de que no necesariamente podemos distinguir la realidad de lo que no es real, no en el sentido de cosas que sean como fake news y news verdaderas, pero en el momento en el que no puedes saber si una persona es un humano o un robot, es algo que creo que en este momento resuena distinto, porque nuestra como incapacidad de distinguir entre verdadero y falso ahorita está en otro lado, pero también lo habla, o sea, y es fuertísimo cómo estamos como siguiendo un manual. Acabamos justo de hacer un mandarax de películas que nos advirtieron y no hicimos caso. Y era así de que buscando películas era como, hablamos de 4 para empezar, pero podríamos hacer 4 programas más. Porque somos unos necios que lo vemos como ficción y no entendemos que en cualquier momento vamos a caer en un montón de las cosas que gente ya había especulado que haríamos años antes. Y es como de, ay, me escribieron este manual, qué detallazo. No voy a seguir. No sé. Y el papel, por ejemplo, de los científicos dentro de la película, Leos, ¿cómo lo ves? Porque son científicos un poco crueles también los del... Digo, como dices, el mundo está pintado, por lo menos este personaje, el que interpreta a Bruce Willis, sale de una especie de prisión. Él está cumpliendo una condena y lo ofrecen como voluntario, vamos a decirlo así, porque él realmente dice que yo no levanté la mano, yo no quise. Y lo mandan, ¿no? Para si cumples esta misión, que es justo la de ver de dónde salió la famosa pandemia, pues lo van a perdonar, supuestamente es eso. Estamos dentro de una prisión, pero el mundo incluso podría ser todo eso. Puede que el mundo en un futuro sea todo una prisión, como está ocurriendo en El Salvador, pero eso es otro tema. Pero el papel y la manera de retratar a esos científicos, no sé si a ti especialmente te llama la atención. Son científicos muy fríos, muy monstruosos incluso. Y como absolutamente pragmáticos, ¿no? O sea, la gente es instrumental para cumplir con un bien, como un bien mayor para todos, que es el tratar de regresar a la humanidad a la superficie. Y el fin totalmente justifica los medios y hay gente que la sociedad decidió que sirve para eso y que se va a usar como instrumentos, muy Mickey 17, pero donde ahí sí no firmaron ser voluntarios. Sí. Porque Mickey firmó, al final del día, Mickey firmó. Por lo menos le dieron chance de decir que no. Exacto, que sí. Pero acá pues simplemente los rechazados de la sociedad o los castigados porque salieron del status quo van a ser utilizados por el status quo para cualquier fin, y este fin en particular que tienen ese 5 grupos científicos, ese grupo de 5 científicos que claramente son unos ineptos en su trabajo, no importa cuántas personas se echan entre las patas, pero van a encontrar lo que la humanidad necesita. Y en ese sentido creo que de repente la ciencia ficción también permite mucho la figura del científico loco o el científico malévolo, pero en este caso todo lo que pasa de alguna manera es por el bien de los demás, que entonces te mete en una dinámica muy complicada porque es como, bueno, pero claro que lo tendrían que poder hacer de otra manera, pero ¿cómo? ¿No? Sí, esta es la más inmediata y esta es la más directa que tienen, ¿no? Entonces también entras en dilemas éticos porque si nos ponemos a pensar, la película habla de justo derechos animales, un poco el ecoterrorismo que decías, va de ahí, ¿no? Nuestro personaje malévolo, un Brad Pitt muy divertido y muy visco. Y muy anticorporativo, muy que además te recuerda a Fight Club después, o sea, Brad Pitt ya había hecho ese papel, pero en loco, en vez de en inexistente y fragmento de la imaginación de alguien más, ya lo había hecho en loco, es el mismo discurso anticorporación, que a Terry Gilliam le encanta, o sea, él es muy anticorpo, siempre ha sido. Sí, muy anticonsumo, ¿no? Sí. Lo que este grupo de terroristas ecológicos están haciendo es, ya lo dijimos, tratar de poner en primer plano los derechos animales y que se deje de experimentar y que se termine la crueldad animal en todas sus posibles manifestaciones. Y sin embargo, los científicos del futuro están utilizando humanos, porque Bruce Willis no es el primero que viene, han mandado varios. Como dices, no importa si se nos pela en el proceso. Quiero decir, no que se nos vaya, sino que se muera. No importa si que le pase lo que pase. Están utilizando humanos y están, digamos, experimentando con esos humanos, pero para un bien universal. Entonces, sí hay dilemas bien profundos en la película que salen después de verla 2 o 3 veces, que es justo la recomendación. Y que de alguna manera creo que el dilema más grande de todos es el que soltó el virus es un villano, pero como está la situación hoy en 2025, porque en los 90 la cosa estaba mucho más light. Todavía había unos años más para tratar de frenar la producción de gases de efecto invernadero y asegurar el futuro de todos
para poder vivir como queremos vivir unas décadas extra, pero ahora ya tenemos el tiempo encima. Entonces, que a alguien se le vaya a hacer fácil que una decisión drástica de regresarle el mundo a los seres vivos que no le han partido la madre es lo que corresponde, es un miedo real. Sí. Y a la vez dices, bueno, claro, es un terrorista al máximo nivel, porque es un virus que él sabía que iba a decimar la humanidad. 99% de la humanidad cae víctima de ese virus, el 1% sobrevive y tiene que vivir bajo tierra. Pero a la vez dices, bueno, como en cuestión de justicia para el resto de las especies, pues ese es el mejor escenario posible. Les quitas a su peor depredador y su peor parásito simultáneamente, y Sí. entonces el mundo tiene un montón de como resiliencia asegurada, ¿no? Sí, Y como entonces que va a dices, seguir dando vueltas. claro, y como que dices, bueno, y luego también esos mecanismos son obviamente injustificados, nunca estarán bien, pero una parte de ti es de, pues entendería que a alguien se le ocurriera que esa es una solución. Y esas cosas sacan mucho de onda, porque si era una posibilidad de ciencia ficción distópica noventera, se empieza a volver cada vez más de susto, acercándonos a un momento de cada vez mayor crisis del planeta, en el que además la gente ahorita está ya en una cosa como, hay mucha gente que siento que tiene poco miedo a cosas, y no sé, yo siento que esta película tendría que ser como una cosa de advertencia y que es bonito porque además de la reflexión ética que te invita a hacer, también me gusta la parte como del recuento de mitología, del mito de Cassandra, ¿no? Del que hablan un montón, que es un personaje muy desafortunado de la mitología griega, porque Cassandra es una mujer que tiene el poder de predecir el futuro, pero la maldición de que cuando dice sus profecías nadie se las cree. Entonces es la cosa más complicada a la que alguien se puede enfrentar y puede sentir la frustración Sí. del pobre de Bruce Willis, porque todo el mundo tiene que estar loco, como pensaban de Cassandra. Y entonces, pues como que te da un paseo por un montón de cosas, que no es nada raro en Terry Gilliam. Aprendes y te angustias. Aprendes y te angustias, o te angustias, pero aprendes, diría yo, ¿no? Es Mejor, al me revés, gusta más, es al revés. Es más vaso medio lleno. Sí, para no deprimir a la gente, para que vayan a ver la película, que es el otro tema que, repito, en el documental este que les comento, también Terry Gilliam va desenvolviendo, ¿no? El tema de la no de la salud mental, sino de la estabilidad mental, porque Claro. todo mundo cree que el personaje de Bruce Willis está loco, Sí. hasta que él mismo empieza a decir, Estoy ¿no loco. será que de verdad estoy loco? Claro. Y todo esto que estoy contándole a la gente de ir y venir en el tiempo y la pandemia es una imaginación de parte de mi cerebro que no está químicamente balanceado. Y el tema de la locura es otro que va también por ahí. Yo creo que desde la psiquiatría la película debe tener unos enfoques bien interesantes. Porque además él mismo se pregunta, porque hay uno de los personajes que llega a hablarle de la neurodivergencia, que además era un concepto que no se manejaba tan comúnmente en esa época y que ahora ya justo no se habla de gente loca, se habla de neurodivergencias, que es como la forma en la que se tocan esos temas. Y ahí en algún momento le pregunta a Bruce Willis, ¿no? Muy sacado de onda a la doctora Bailey, como de, pero yo soy divergente, ¿me puedes ayudar a aterrizar mis ideas a la realidad? Ya no Y es me que, creas, le dice, ¿no? exacto. Y la doctora le termina creyendo porque el güey le avienta un datito del futuro que en el momento en el que se hace realidad ella dice, ¿what? Y cuando además se encuentra con una foto de él en la Primera Guerra Mundial, periodo que coincide con una bala que él tenía en una pierna que ella le quita porque los psiquiatras son médicos y están capacitados para eso, recordemos siempre. Claro, sí. Le quita la bala y la policía, que además me encantó que el policía es Christopher Meloni, que según yo después se hizo el policía de Law and Order. Sé como que él solo ha sido policía. Ya no cobra por vestuario, ya usa el uniforme, nada más le cambia la placa. Pero bueno, Christopher Meloni le dice, señora, esta bala es una antigüedad, la bala que usted dice que le sacó de la pierna, porque a ella también el policía empieza a creer que ella está loca. Tiene una divergencia. Sí, ¿no? sí. Y entonces ahí también yo creo que es un paseo por el estar cuerdo y el no tener todas las cabras en el corralito,
para ella también, porque es como, ¿cómo me estoy dejando llevar a esto? Yo soy una persona que se especializa en salud mental y estoy actuando como una de mis pacientes. Sí, Porque me yo estoy del lado yendo, científico y me estoy claro, yendo para el otro, sí. exacto. Y entonces también esa parte es súper interesante. O sea, hay muchas capas. A mí me parece que incluso el desarrollo de de los personajes, si bien no hay tiempo para nada, logra llevarlos a todos a donde tienen que estar para el desenlace, ¿no? Sí. Y eso es tremendo, no es una chamba En 2 fácil. horas, En en 2 2 horas. horas, ¿no? Porque yo me imagino que a la gente que no la ha visto y le estamos contando todo esto dirán, puta, pues la película dura 8 horas. El primer corte sí duraba como 6, Me pero ya imagino, luego claro, loco. lo fueron puliendo y terminó en 2 horas. O sea, que también es un prodigio a nivel técnico. Contar todo esto, darle todos estos matices a la historia, con estos personajes que son uno, pero son distintos, porque Sí, el personaje de Madeleine Stowe, pues la conocemos primero en el 90, luego en el 96 y luego regresamos. O sea, tenemos que armar la memoria de ella misma conforme los datos que le va dando este personaje que va y viene en el tiempo. Es un prodigio técnico y cuando te imaginas cómo pusieron junto todo eso en el taller, en el estudio de edición, o sea, yo me imagino ahí jornadas de 14 horas, sí. ¿no? De vamos al baño y le seguimos, no podemos parar en este momento. ¿Tienes una parte favorita de 12 monos o una lectura favorita o un final favorito? Porque el final, ahí sí no los voy a contar. Sí. Para mí es un final feliz. En primera, porque soy dark como el personaje de Bruce Willis, ya lo dejamos claro. Pero en segunda, porque plantea un escenario luminoso, pase lo que pase. Es un final que no se corrigió a pesar de que los primeros visionados de la película le dijeron a Universal, híjole, no le está gustando a la gente. Y Terry Gilliam dijo, lo siento, señores, el corte Así final acaba, es mío. punto. Aquí está en el contrato y acabó siendo un exitazo la película, ¿no? Claro. Leí el dato, fue la película más taquillera en todos los países en que se presentó. Y probablemente también lo más taquillero que hizo Terry Gilliam, porque él perdió un montón de dinero en un montón de películas. O sea, sus películas no son éxitos de taquilla, la gran mayoría de ellas, y esta sí levantó, o sea, son casi $170 millones de 29 que costó. Esto es básicamente casi que hacer Avatar, ¿no? O sea, de la época. No sé si tengas una parte favorita, ya luego, ya que cada quien describa su final. Es que es muy lindo cuando estás en la secuencia, en la última secuencia y entiendes el principio de la película. Sí. Y los sueños recurrentes, y entiendes que él se está viendo a sí mismo y por eso se acuerda. Y esa parte es como de, no manches, y como el trauma que tiene fue provocado por él mismo y Ujú. que también te cae el 20 de que quizá todo lo que le pasó a la humanidad es también producto de él. Es como, Sí, el antihéroe más tremendo, ¿no? Es como, quizá todo es tu culpa. ¿No? sí. Y vives traumatizado por tus propias acciones del futuro en el pasado, y tu vida entera es ese mismo loop temporal en el que te meten, y ese pedo me parece brillante. Que es justo es justo el vínculo con la YT que te decía. Sí, Opera con esa idea de claro. lo que recordamos, lo que creemos recordar, lo que queremos recordar, lo que decidimos no recordar, cómo funciona la memoria, cómo la construimos, cómo sentimos a la memoria. De verdad les recomiendo mucho que vean el cortometraje. Hay una edición, que es la que yo tengo de 12 monos en Ujú. Blu-ray, que al principio tienen la YT. Entonces Ah, uno qué puede ver bien. el cortometraje y luego ver la película. Qué padre. Si la van a alquilar en plataforma, les digo, la Yetet, se las pongo Sí. aquí, estoy seguro que lo encuentran en YouTube, Ah, seguro. seguro, 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 y luego vean 12 monos. La película no está en YouTube gratis, no porque haya buscado yo una opción económica, pero No, sí no está. no. O sea, sí está, pero está como dividida en 92 Sí, videos y sí, pues sí, verla sí. así no está No. padre. No. Pero ahí está la recomendación. Leos, ¿algo más que quieras agregar? Ay, no, tremendo, me encanta. Creo que este tipo de cosas solamente reafirman mi amor por Brad Pitt en general. Como que revisitar este tipo de papeles donde nos damos cuenta que él no es solo una cara bonita, me encantan. Especialmente en esta. En esta, además, que le ponen un pupilente de ojo tan divergente como él mismo, pero es que es muy bueno para ese tipo de papeles y ahí se deja ir. O sea, es como que lo ves como muy libre porque puede, ¿no? Porque es joven y guapísimo y una promesa en ascenso, y entonces se baja los pantalones y brinca con las nalguitas de fuera en las camas de todos los otros pacientes psiquiátricos, y es encantador, insoportable
y súper iluminador y a la vez totalmente desquiciado, todo en uno, que está tan bien escrito el personaje y él lo hace tan increíblemente bien. Al final él fue el que se llevó nominaciones y premios por la película, ¿no? Sí, creo que le dieron el Globo de Oro, que en ese momento todavía era un premio que a la gente, sí, que la gente le daba prestigio, ¿no? Sí. Ahora no sé dónde lo tenga, pero a partir de ahí su carrera despegó, sí. Honestamente. Todavía no era el Brad Pitt acá fregón, pero ya había hecho entrevista con el vampiro, por ejemplo. Seven. Entonces, también, que igual no Seven sé, venía. Sí. No sé si Seven fue lo que recuerdo que fue, o sea, como este fenómeno, porque yo siento que igual a mí me pareció como también absolutamente iluminadora, pero no sé si tuvo la misma recepción, o sea, no sé qué tan... No fue tan taquillera, por ejemplo, como 12 monos. Claro. Pero sí empezó a generar el culto que David Fincher tiene a la fecha. O sea, es una película que se volvió de culto prácticamente en el momento. 12 monos primero fue éxito taquillero y ya luego le empezamos a jalar al lado de películas de culto. Es un fenómeno paralelo, pero diferente. Eso es lo que yo creo. Y pues nada, ahí está Brad Pitt también con colita noventera, ¿no? Sí. Pelito largo noventero. Que le quedaba muy bien también y se lo explotaron todo lo que pudieron todos sus directores. ¿Te gusta así, chamagosito? ¿El Brad Pitt chamagosito? No, me gusta en todas sus modalidades. Hasta en la cursi de Leyendas de Pasión me parecía un Adonis. Luego le hacemos su programa a Brad Pitt. Yo feliz de venir a fanearle. No, además, luego te cuento mi anécdota con Brad Pitt. ¿Sí? O sea, estoy por conocerte a ti a un grado de separación de Brad Pitt. A un mingitorio de separación. ¡No! Lo va a dejar ahí. Lo va a dejar ahí. ¡Qué maravilla! Me quedo con eso para siempre. Ahí lo va a dejar. Leos, ¿dónde te puede escuchar la gente además de Mandarax? Andas muy ocupada. ¿En qué conciertos te pueden encontrar de aquí al verano? Ya que a final de año me encuentran en el de Block Party que tocan el Silent Alarm completo. Y si logramos que se arme el Festival Pitchfork que estaban amenazando con suspenderlo recién, o por lo menos posponerlo, pues ahí nos vemos también. Además de Mandarax, mi podcast de ciencia, me pueden escuchar los miércoles, bueno, ver o escuchar como prefieran en YouTube los miércoles con Baxter, en mi programa Tardes Ya, en Convoy Network, lunes, miércoles, jueves y viernes. El único día que no tengo algo ahí es el martes. Y ahora recién estrené un proyecto matutino que se llama Así de Simple, que encuentran también en YouTube, con Maca Carriedo y el Hiots, en donde damos noticias, pero se nos va mucho el pedo y entonces empezamos a cotorrear otras cosas. Ya sabes cómo es una. Sí, divergente. Sí, y pues en Instagram me encuentran como Leos Robot, que es donde en general pues están agrupadas todas las cosas que hago porque de repente posteo sobre ellas. Y si tienen alguna duda, pues ahí podemos platicar sobre algo, digo, en la vida. No creo poderle resolver todas, pero... El intento se hará. Mandarax Podcast hermano, además. Ahí encuentran a Leos. Leos, yes. Mil gracias por haber venido nuevamente a los micrófonos Cine Garage para hablar de una de las películas más populares. Así, en general, una de mis favoritas, y pues ya rescatamos a tu idea del Brad Pitt chamagosito, o sea, que te gustan todos, pero ahí anda, para quien lo quiera ver. Mil gracias. Mil gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.